Mucho se ha dicho sobre la presencia de guerrilleros y paramilitares colombianos en Venezuela, pero cada día estas células ganan más y más terreno en nuestro país, afectando y atemorizando severamente a la población, ya no solo en los estados fronterizos. En riesgo, la vida de muchísimas personas, la explotación ilegal de nuestras riquezas, así como también lo que tanto se profesa pero no se defiende, la soberanía nacional. Sean todos bienvenidos a 24/7. Hoy junto a mi compañera Marinette Glot desde el estado Táchira les traemos una actualización sobre este tema. Comenzamos. Hay organizaciones no gubernamentales que han denunciado la presencia en 2020 de estos grupos guerrilleros en 17 estados del país. Hoy por hoy hay presencia de la guerrilla en 20 estados de Venezuela. Fundarredes, por su parte, indicó en su momento que hay unas 9 células de las FARC y 10 del ELN operando en el país. Edy Villamizar es una mujer dedicada al arbitraje deportivo. Fue secuestrada entre Arauca y Guasdualito por disidentes de las FARC porque indicaban que ella era informante del Ejército de Liberación Nacional. Me cubren la cara y arrancan. Llegamos a un sitio, X sitio, porque la verdad no sé qué sitio era, una casa. Ahí me espera, hay gente, hay guerrilleros o como se les llame, y hay un señor que es el que me habla y me dice que si soy Edy Villamizar. Yo le dije que sí. Me dijo que me informaba que estaba en el poder del 10º frente de las FARC, que no sabía por qué, que solo estaba cumpliendo órdenes, que me enterara de que estaba retenida. La presencia de la guerrilla en Venezuela está documentada desde los 80 en Táchira, Zulia, Barinas y Apure. Con la llegada de Hugo Chávez y los acuerdos de La Habana, la actuación de estos grupos está avalado. Han usado Venezuela como un aliviadero, una zona para ellos tener un refugio y también como un enlace con Cuba. Entonces, en Venezuela ahorita hay una mezcla de disidentes de la guerrilla, de grupos paramilitares, de delincuencia organizada, una mezcla de todo. Y también hay una organización paraestatal, como es lo que llaman los boliches. Según la ONG Fundarredes, en Venezuela se normalizó la violencia y reina la anarquía. Unos 20.000 connacionales estarían trabajando directa e indirectamente con estos grupos al margen de la ley. Alerta que el movimiento paramilitar ha hecho incluso alianzas para revertir el avance de la guerrilla. En el caso específico del Táchira, la porosidad fronteriza a través de las trochas permite el desarrollo de narcotráfico de Colombia a Venezuela, pero también de contrabando, de combustible, de alimentos, de medicamentos. Y pues bueno, hay una configuración de varios actores. En las trochas tú consigues representantes de los cuerpos policiales venezolanos, como el FAES, como el SEBIN, como el 6CPC, como la Policía Nacional, incluso la propia Policía Regional, hablo del caso específico del Táchira. Incluso el Partido Comunista de Venezuela tiene en San Antonio del Táchira representantes en la recaudación de dinero que paga cada ciudadano solamente por pasar, y dependiendo del pasajero, la maleta que lleva el pasajero, pues le cobran más. Las trochas continúan siendo la tierra de nadie, asediadas por la muerte. En 31 días del mes de enero hubo 17 homicidios en el Táchira. De los 17 homicidios en el Táchira, la mitad de estos homicidios fueron ocurridos en las distintas trochas. Incluso 3 homicidios en un día en una de las trochas. Las autoridades venezolanas no están levantando estos cadáveres, incluso están dejándolos allí a la deriva. Y allí nuestro llamado a las autoridades para que cumplan su papel. Voceros del gobierno de Nicolás Maduro difieren totalmente de Fundarredes. Y hoy podemos decir que tenemos un control de la frontera. ¿Qué significa? Los grupos en armas no ejercen ninguna autoridad en el territorio del Táchira. No así en Colombia. Yo quisiera preguntarle a esa ONG por qué no saca el mapa de los asentamientos paramilitares en Tibú, en Puerto Santander, en Juan Frío, en Cúcuta
Lo que ocurre en Táchira, así como en otros estados del país, como en Anzoátegui, donde ya hacen vida estas células, es atroz, pero solo sale a la luz pública, digamos que el 5% de lo que verdaderamente ocurre. Las imágenes suelen ser aterradoras, pero todo queda en un secreto a voces. Como digo, yo estoy aquí sacando, como se dice, valor, porque nos estamos jugando el pellejo. Ya no es un cuento de hadas, ya es la realidad de lo que estamos viviendo en el municipio de Córdoba, donde ya hay muertos. Han aparecido ya varios muertos en la carretera. No se sabe quién nos mata, no se sabe quién es el que no aparece el culpable. Ya tenemos años y nunca aparece un culpable, sino simplemente aparece el muerto tirado, avaliado, inclusive hasta con miembros decapitados. Y bueno, no aparecen culpables y el Estado no está haciendo nada. El reclutamiento de niños y jóvenes por los grupos guerrilleros en la zona de frontera, incluso dentro de las escuelas, ha sido denunciado en varias oportunidades. Son pocos los que luego de unirse a las filas huyen y viven para contarlo. Como a los 16 años, cuando yo cumplí 17 años, me dijeron que metiera en eso de la cosa que usted sabe ya, y entonces, bueno, era, por una parte, pues primero era novedoso y pues uno le daban ahí la papa y la comida y la plata y todo, y yo pues de vez cuando me daban permiso yo podía ir a ver a mi familia, pero después ya empezaron a decir que yo no podía ir a ver a mi familia y no, tantocho, yo me salí de esa mierda porque también hasta estamos todos amenazados allá y yo pues Agudiza el control de estos grupos irregulares en los pasos fronterizos no oficiales ante el cierre de los puentes, según denuncia la dirigente opositora hoy en el exilio, Gaby Arellano, a quien tenemos como invitada. Escuchemos. Lamentablemente el crecimiento de grupos irregulares, llámese guerrilla colombiana o grupos paramilitares con la complacencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, tienen cooptado no solamente el territorio fronterizo con Colombia, sino que ya hasta las principales ciudades del país, de todo el occidente, nuestro territorio está tomado por células que obligan a los comerciantes a vacunas, que obligan a los ciudadanos comunes que si no les desalojan sus viviendas, que si no les dan los servicios que ellos exigen, pues simplemente son extorsionados, son secuestrados o hasta asesinados. Y esto lamentablemente tiene todo el control de la zona fronteriza y sobre todo al estar hoy los pasos entre Colombia y Venezuela, los pasos oficiales, los puentes internacionales cerrados, la economía y las finanzas de estos grupos incrementan de manera exponencial porque ellos tienen todo el control de todas las personas que pasan tanto sentido Venezuela-Colombia como los que pasan de Colombia hacia Venezuela, una economía que lamentablemente va creciendo y donde nosotros hemos denunciado ante los organismos de seguridad de Colombia y los organismos transnacionales que en nada favorece al ciudadano de a pie tener los puentes oficiales cerrados porque ni hay controles de bioseguridad y por el contrario favorecen a las finanzas del ELN, de la FARC y de todos estos grupos que ahora hay diversas células de acuerdo al territorio que controlen. Arellano nos adelantó que el próximo 22 de febrero comenzará un recorrido por todo lo que tiene que ver con la zona fronteriza con Venezuela para seguir documentando esta situación, pero sobre todo lo que tiene que ver con los caminantes venezolanos, lo que conlleva a tener que pasar por las trochas y caer en manos de estas células paramilitares. Creemos necesario, nosotros tanto en la Organización de Estados Americanos como en el Grupo de Lima y en las mismas Naciones Unidas hemos llevado todos los informes detallados de las violaciones sistemáticas que ONGs como Fundarredes en el estado Táchira, Apure y Zulia llevan al día a día, sobre todo las violaciones de secuestros de niños, violaciones a nuestros jóvenes, el reclutamiento de hombres en las zonas rurales para todo el tema de la recolección de coca en los sembradíos de la coca en toda la zona de Catatumbo. Es decir, el incremento de la violación sistemática y la pérdida de soberanía, Mildred, lamentablemente sigue incrementándose porque en las Fuerzas Armadas no hay hombres y mujeres que hagan respetar lo que está establecido en la Constitución, sino que lamentablemente se dividieron el territorio como capos para enriquecerse sus bolsillos y sus finanzas. Allí nosotros hemos entregado testimonios de venezolanos protegiendo su identidad
de cómo son utilizados el desplazamiento forzoso como camino para transportar en doble sentido, tanto de Venezuela a Colombia como de Colombia a Venezuela, dinero, droga y armas. Y esto lamentablemente ha incrementado y por eso nosotros hemos hecho llamados muy claros y creemos que la actuación de la ACNUR en estos momentos no es al nivel de la exigencia que tienen los venezolanos, porque la violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos no cambia al cruzar la frontera, se agudiza porque sigue existiendo deficiencia del Estado, deficiencia de la Fuerza Armada colombiana en los territorios de frontera, donde lamentablemente el ELN, la FARC son los que tienen tomado el territorio en el Arauca. El pasado 27 de enero vimos unas lamentables imágenes, información muy lamentable, que en Canoa, que es ahora el punto de mayor tránsito de desplazados forzosos venezolanos entre Guasgualito y el departamento de Arauca, la Marina colombiana en pleno río Arauca volcó a canoas con migrantes venezolanos. El argumento de las Fuerzas Armadas colombianas es que venían pimpinas de gasolina. Nosotros le hemos dicho muy respetuosos y agradecidos con el gobierno del presidente Duque que esta no es la mejor forma para atender ni el tema de seguridad ni el tema humanitario que requiere la frontera. Insistimos, Mildred, y aprovechamos estos espacios porque lo que se vive en la frontera cada día agudiza a organizaciones transnacionales. Hemos visto el reclutamiento de jóvenes de 14 y 16 años que terminan al otro lado del mundo, en mafias de Asia, en mafias de Europa, que las llevan a la prostitución, engañadas, dopadas, y que eso que hemos visto en películas de Europa del Este, ahora lamentablemente lo viven muchos de nuestros connacionales en la frontera, y por eso hemos dicho con mucha responsabilidad y entendemos quien toma la decisión de salir caminando horas, días, semanas, meses para llegar a otro país, que esa decisión tiene que estar muy bien pensada porque los riesgos son muy altos de seguridad, de ser parte, de entrar a todo el sistema del narcotráfico, que es muy fácil ingresar, pero muy difícil salir. Vamos a establecer un contacto en directo con nuestra corresponsal en el estado Táchira para conocer su experiencia al momento de realizar ese trabajo de investigación. Bienvenida, Marinette, a 24/7. ¿Sentiste miedo? ¿Te amenazaron? ¿Qué tan difícil fue para ti abordar el tema de la guerrilla? ¿O cuáles son las posibles consecuencias para aquellas personas que toquen este tema? Adelante. Sí, Mildred y amigos de 24/7, en efecto, los periodistas que hacemos este tipo de investigaciones acá en la frontera con Colombia, pues tenemos un reto bastante grande, precisamente por la impunidad que reina en torno a este tipo de casos, este tipo de informaciones. Por allá en los años 2000, cuando estaba el pleno auge del secuestro en Venezuela y en el estado Táchira, es imposible no recordar casos como el de Carlos Eduardo Martínez, quien fue secuestrado en Colón en el año 2002. Hasta la fecha, sus familiares no supieron más del paradero de esta persona. Como ese caso, también el señor Porfirio Dávila, en 2003, allá en Rubio, y María José Molina, quien fue secuestrada en el área metropolitana del estado Táchira junto a su mamá. Su madre posteriormente fue liberada, pero María José años después, ella tenía 15 años cuando fue secuestrada, muchos años después fue vista a través de un video que publicó las FARC, porque ella estaba bajo cautiverio por las FARC. Vestía prendas militares y estaba al lado de un comandante del campamento Santrich. De hecho, sus familiares en ese entonces manejaban información de que ella se convirtió en la esposa de este comandante. Casos como ese nos marcó de verdad a nosotros que estamos haciendo este tipo de trabajo acá en la frontera, y por supuesto, repito, es temerario hacer este tipo de trabajo por precisamente la falta de seguridad a los comunicadores acá en esta zona. Gracias, Marinette, por compartir con toda nuestra audiencia tus anécdotas. Sabemos que manejar este tipo de temas tan peligrosos no es nada fácil y los periodistas siempre estamos en el ojo del huracán, lamentablemente. Hemos llegado al final de nuestra programación. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, darle clic a la campanita de notificaciones y dejarnos sus comentarios. Los leemos. Hasta el próximo lunes.